Hoy vamos a meternos de lleno en el siglo XIX para entender por qué su música está tan cargada de drama, de emoción. Seguro que alguna vez escuchando música clásica hemos pensado, ¡wow! ¡Qué intensidad! ¡Qué drama! Pues bien, esa sensación tan épica, a veces incluso abrumadora, tiene un porqué. Y la respuesta, casi siempre, nos lleva al mismo sitio, al siglo XIX. Y todo este cambio, bueno, se podría decir que empezó con este señor, un auténtico rebelde que se plantó y dijo que la música tenía que ser algo más que un simple y educado ruido de fondo. Hablamos, cómo no, de Ludwig van Beethoven. Él fue esa chispa, el revolucionario que prendió la mecha de una era completamente nueva para la expresión musical. A menudo se le llama el hombre bisagra. Y es una imagen perfecta, ¿verdad? Porque, literalmente, él es la bisagra que abre la puerta y nos lleva desde el estilo tan formal y estructurado del clasicismo hasta la pasión desbordante del romanticismo. Y para entender cómo lo hizo, es fundamental conocer su historia. Su vida fue, en una palabra, una lucha constante que se coló nota por nota en su música. Fijaos, desde el momento en que se da cuenta de que se está quedando sordo, la peor pesadilla para un músico, hasta su muerte, que la leyenda dice que fue durante una tormenta y levantando el puño al cielo. Todo en él es desafío, es superación, y su música lo grita. Y claro, sus composiciones no podían ser otra cosa que un espejo de todo ese torbellino interior, de ese espíritu rebelde. Con él, la música dejó de ser cortés. De repente podía expresar furia, melancolía profunda, una ternura desgarradora. Su sufrimiento, en cierto modo, fue la gasolina para su genio. Una vez que Beethoven derribó la puerta, los compositores que vinieron después se encontraron con un mundo de posibilidades. Y básicamente tomaron dos caminos, ambos fascinantes. Uno hacia afuera, hacia el gran público, la fama. Y otro hacia adentro, hacia la exploración de lo más íntimo y personal. Así que tenemos estas dos caras de la misma moneda romántica. Por un lado, el espectáculo público, la aparición de los virtuosos, que eran como las estrellas de rock de la época. Y por el otro, la emoción privada, la música de salón, hecha para explorar los sentimientos más profundos en la intimidad. Y en el lado del espectáculo, el rey era gente como Niccolo Paganini. Este hombre era espectacular. Su habilidad con el violín era tan de otro mundo que corría el rumor de que había hecho un pacto con el diablo para tocar así. Un rumor que, por cierto, a él le encantaba y que alimentaba con su imagen tétrica y misteriosa. Pero al mismo tiempo, mientras Paganini llenaba teatros, teníamos a compositores como Franz Schubert, que estaban haciendo algo completamente distinto. En su caso, componer más de 600 canciones, los famosos Lieder, que eran pura introspección. Esta música no estaba pensada para un gran auditorio, para nada. Schubert la compartía en pequeñas fiestas con amigos, las Schubertiadas. Era el escenario perfecto para volcar sentimientos muy personales, muy íntimos. Como decíamos, la otra cara de la moneda del romanticismo. Y si hablamos de drama en el siglo XIX, tenemos que hablar de ópera. Era el gran espectáculo, el blockbuster de la época, el evento principal al que todo el mundo quería ir. Y aquí la cosa se puso interesante, porque surgió una especie de pique entre dos estilos nacionales, un verdadero choque de titanes. Por un lado, Italia, con Verdi a la cabeza, obsesionada con la belleza de la voz y la melodía. Por otro, Alemania, con Wagner, que buscaba una experiencia total, un espectáculo inmersivo. Eran dos filosofías opuestas. El equipo italiano, con Verdi como capitán, lo tenía claro. La estrella es la voz. Lo que importaba era el bel canto, el canto hermoso. Lo usaban para contar grandes dramas humanos, historias de amor, de patria, de muerte, y el objetivo al final era que el público saliera del teatro tarareando las melodías, puro éxito popular. Pero en Alemania la cosa era muy distinta. Richard Wagner no quería simplemente entretener. Él buscaba crear lo que llamó una obra de arte total, algo que mezclara mitología, filosofía, poesía, todo en uno. Y para él, la orquesta no era un mero acompañamiento, no, era un personaje más, una fuerza que impulsaba toda la historia. Es que Wagner no se veía a sí mismo como un simple compositor de óperas. Él estaba convencido, y lo decía sin tapujos, de que estaba creando la música del futuro. Y sabemos qué, no iba nada desencaminado. Sus ideas, de verdad, cambiaron las reglas del juego por completo. Su música era rompedora. Rompió las reglas de la armonía tradicional, usó orquestas gigantescas, se inspiró en antiguos mitos germánicos. Su impacto fue tal que, sin exagerar, se puede hablar de un antes y un después de Wagner en la historia de la música. Y una de sus herramientas más geniales e influyentes fue el leitmotiv. ¿Qué es esto? Pues es una idea muy inteligente, una pequeña melodía, un tema musical que se asocia a un personaje, a un objeto, incluso a una idea. Así, cada vez que aparece la espada mágica, o el amor, o la muerte, suena su tema musical. Es como una firma sonora que nos guía por la historia,
incluso cuando no vemos las cosas en escena. Este enfoque de Wagner, que algunos en su época veían como el fin de las melodías, en realidad fue una deconstrucción total del lenguaje musical. Al hacerlo, le abrió la puerta de par en par a todo lo que vendría después, a los sonidos del siglo XX y, de hecho, hasta la música que escuchamos hoy. Así que la próxima vez que estemos viendo una película y la banda sonora crezca y nos ponga la piel de gallina en un momento dramático, podríamos preguntarnos si no estaremos escuchando, en el fondo, el eco, el fantasma del siglo XIX, porque el legado de esta época tan emocional, tan revolucionaria, sigue vivísimo. Desde Beethoven rompiendo las normas hasta Wagner construyendo universos sonoros, esa necesidad de expresar los sentimientos más grandes a través de la música, bueno, eso es algo que por suerte nunca se ha ido.